Bien, chicas, continuamos entonces. Lo que proponía Freire era que, pues obviamente, en la escuela permanecieran más los sectores populares, los que menos eran favorecidos por la educación en aquel entonces, a estos llamados o estas zonas pobres, o sea, aún hablando del siglo XX, pues había muchos sectores desfavorecidos de lo que era la educación, ¿sí? Entonces, Freire lo que pretendía es que la educación fuera para todos y que todos pudieran tener acceso a ello. Entonces, hay una democratización del poder pedagogo en la escuela. Esto es decir, que el docente, a los que se llaman pedagogos, pues pudieran ser mejores para brindar una mejor atención a todos estos sectores, ¿sí? Y propone un currículo interdisciplinar y formación permanente del profesorado. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente se esté capacitando el docente y que dentro de todos los contenidos que se le dan al alumno existan diferentes áreas que lo hagan ser mejor, que tiene conocimiento de todo, ¿no? A eso se refiere con este aspecto Freire. Bien, la escuela. Pues bueno, el educador siempre en la escuela debe de estar comprometido. Entonces, siempre debe de haber coherencia entre lo que hace y lo que dice. Debe de saber manejar la tensión entre la palabra y el silencio. Debe trabajar críticamente la tensión entre la subjetividad y la objetividad. Diferenciar el aquí y el ahora del educador y el aquí y ahora del educando. Esto le corresponde al educador, es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí es un punto donde el docente deba saberse conducir bien dentro de sus instituciones, dentro de sus aulas, para que pueda brindar una mejor educación, ¿sí? Algo que se nos dice hasta la fecha es evitar espontaneísmos, sin caer en posturas manipuladoras y vincular teoría y práctica, ¿sí? Es decir, no tenemos que ser espontáneos, no tenemos que llegar a inventar nada, siempre por eso habla de una debe de haber una planeación precisamente, ¿no? Entonces, no vamos a utilizar la educación como fuente de manipulación, ¿sí? Por último, también practicar una paciencia impaciente, porque al enfrentarnos a diferentes grupos, siempre vamos a tener roces, vamos a tener problemas, entonces para él era esta impaciencia lo que generaba de pronto más problemas, por lo tanto, él pide paciencia, ¿sí? Eh, perdón. Según Freire, pues decir la palabra verdadera es transformar al mundo, sí, eso es muy cierto. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, es decir, la alfabetización que proponía el que los adultos pudieran ingresar a la escuela y tener accesos a mejoras para mejorar sus condiciones de vida, no solamente era a retirar o era repetir en la escuela palabras o repetir esto porque lo viera como algo bonito, ¿sí? Sino que alfabetizarse es, de alguna manera, hacerlo pensar también, hacer que utilice todos los conocimientos para que el adulto, y sobre todo acuérdense que estamos hablando de educación para adultos, para que el adulto pueda decir, pueda ser mejor a través de todo lo que se le enseña en una institución. A partir de ahí también surge todo este movimiento de la educación para adultos en el mundo, incluidos México, del cual pues más adelante se hablará seguramente. Otra de sus máximas es, jamás acepté que la práctica educativa debería ser, limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que queda incluir la lectura del comercio y la lectura del mundo. Aquí, en este punto, vamos a ver que antes se centraba todo que el docente era el que leía, el docente era el que leía las grandes obras que existían, y solamente escuchaban, ellos escuchaban, ¿sí? Entonces aquí pues no se nos propone esto, ¿sí? Se nos propone que eh, se nos propone que el adulto, ¿sí? Aprenda a utilizar
lo que es la lectura, o que aprenda a leer, que aprenda a entender esto para poder abrir pues más los ojos, digamos, salir de esa ignorancia que se tenía, salir de todo lo que estaba bien. Dice, según Freire, el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, sino por la cantidad de libros leídos en un semestre. Entonces, algo muy cierto que dice, no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Acuérdense que él se pone como un individuo que pone mucha énfasis en la lectura, ¿sí? Entonces, por último, Freire pues creía que la educación verdadera debería de estar de acuerdo al contexto social y cultural del individuo, ¿sí? Para educarlo ahí de pronto a la práctica que veía de todo, o sea, el niño debería estar ahí. La educación debe de ser un instrumento, como lo dice y lo dice muy cierto, un instrumento que haga al pueblo tomar conciencia crítica. Seguramente esto está pasando con ustedes. Entre más ustedes tienen conocimiento acerca de las teorías, entre más ustedes tienen conocimiento acerca de diferentes áreas, entre más ustedes tienen más conocimientos que les estamos dando como escuela, porque ustedes lo investigan, porque ustedes lo ven, pues ustedes hoy tienen un pensamiento crítico muy distinto. Hoy ustedes pueden analizar la realidad de su sistema educativo, la realidad de su comunidad, la realidad de la nación, si ustedes lo quieren, porque toman conciencia crítica a partir de todo lo que ya conocen. Esto les ayudará a ser mejores en el mundo y a transformar el mundo, que es lo que les decía que proponía Freire. Entonces, vean, Freire proponía dejar una educación que oprima al individuo por una pedagogía que lo libere, que al contrario, la educación sirva para hacer a los individuos mejores y que estos sean críticos y que estos vean más allá de lo que se les ofrece. A eso se refiere la educación que pretende Paulo Freire con su educación liberadora y está en contra de la educación bancaria. ¿Alguna duda con Freire, chicos? Miguel, No, profe, está bien, gracias. Citlali, Todo bien, profe. Itzel. Todo bien, profe. Ok. Una frase para cerrar lo que es Freire, pues sería esta. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. En esto se resume toda su teoría prácticamente, que es lo que hemos estado comentando. Mientras la educación nos cambia a nosotros como seres, como individuos, pues nosotros vamos a cambiar también. Mientras la educación nos siga reprimiendo en todo, pues nunca va a haber un cambio en el mundo. Eso es lo que propone. Bien, jóvenes, pues bueno, con esto cerramos todo el temario de teorías de la educación. Espero que nos haya comprendido. Espero que vayan bien en sus trabajos. Espero sus trabajos. Y bueno, sería la última clase. Ya no los veo de manera presencial, pues si nos va bien hasta el próximo cuatrimestre. Me dio gusto haberlos atendido. Cuídense mucho. Pues espero que pasen unas fiestas decembrinas en compañía de sus seres queridos, pero en casa. Que no anden de pachanga en pachanga para que esto ya termine pronto, porque si no, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? Entonces, cuídense mucho, que tengan unas excelentes fiestas, que tengan un año nuevo con muchos deseos y con muchas ganas de seguir estudiando, ¿sale? Yo espero sus trabajos esta semana y estamos en contacto para cualquier cosa. Así que Itzel, Miguel, Lali, cuídense mucho, pásensela bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, Gracias, cuídense. profe. Hasta luego. Bye. Luego. Bye. Nos vemos.